Qué hermoso cuando podemos adorar a Dios de esta manera. Qué hermoso cuando la iglesia se une y permanece unida adorando a Dios. Y vamos a continuar adorando a Dios a través de, como siempre digo, adorando a Dios a través de la exposición de su palabra. Yo le voy a invitar a buscar Habacuc capítulo 3. Ahí en la palabra de Dios, el libro de Habacuc, ahí los profetas menor. Yo sé que puede parecer, a los que tienen aplicación de la Biblia no les va a parecer difícil encontrarlo, pero a los demás que tienen una Biblia física, de vez en cuando el libro de Habacuc se esconde. Pero ahí está. Ahí está, al final casi del Antiguo Testamento, ante el libro de Sofonías, está ahí el profeta menor. Ahí está, después de Nahum, el libro de Habacuc capítulo 3. Y me gustaría que todos juntos pudiéramos leer el versículo 18. Al unísono, todos vamos a leer antes de orar. Vamos a leer Habacuc 3:18. Y les suplico por favor una vez más, como frecuento hacerlo, mira a su alrededor. Si hay alguien que no tiene Biblia, comparta la palabra de Dios con esa persona, para poder juntos leer. A lo mejor aparece en pantalla, si lo pueden, aquí está, gracias. Este equipo de audiovisual que son tan efectivos, ahí nos lo puso en pantalla, así que los que no tengan podemos leer a la cuenta de 3 este versículo Habacuc 3:18. A la cuenta de 3 leamos. 1, 2 y 3. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiero que nuevamente lo podamos leer y puedas pensar y meditar en esta porción. Leamos. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de un futuro incierto, a pesar de la crisis cada vez peor, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Padre, ayúdanos, oh Dios, a vivir esta verdad. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti plenamente. Sabemos que las circunstancias son difíciles. Hay un futuro incierto para nuestra nación, pero tú eres nuestra esperanza. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Por eso te adoramos, por eso confiamos en ti y te pedimos que en esta mañana tu Santo Espíritu nos dirija y podamos hablar tu palabra, tu voluntad perfecta, tu buena voluntad y perfecta. Ayúdanos a ser expositor de tu palabra. Perdona nuestros pecados, purifícanos en tu palabra, pero ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos a transformar este mundo con una actitud de alabanza y adoración a ti. En nombre de Cristo, amén. Y durante este año, el énfasis en nuestra iglesia es transformando el mundo. Transformando el mundo con el evangelio. Bueno, en enero estuvimos hablando transformando el mundo a través de la oración. En febrero hablamos transformando el mundo con el amor a través del amor del Padre. Como en febrero es el mes del amor y la amistad, enfatizamos en transformar el mundo con el amor del Padre. Ni aún con nuestro amor, que es imperfecto, sino con el amor del Padre. En enero, vuelvo a repetir, a través de la oración vamos a orar y vamos a transformar el mundo clamando de manera inusitada, permanente. Vamos a vivir en el amor del Padre. Y este mes los pastores han estado predicando de transformar el mundo a través del evangelio de Jesucristo. Pero escogí a pesar del énfasis que tenemos en el mes de transformar el mundo con el poder del evangelio, quiero hablarle de un mensaje de esperanza. Al final, algo que tenemos que tener claro todos los hijos de Dios y la iglesia de Jesucristo es que solo vamos a transformar el mundo dando un mensaje de verdadera esperanza. Claro, nuestra esperanza está en el Dios eterno. Es aquí que se hace necesario, amados hermanos, que en medio de tantas necesidades, en medio de tantas adversidades,
en medio de tantas crisis, incertidumbres y situaciones difíciles, es necesario que demos un mensaje de esperanza. Por eso escojo este tema. El mundo y aún más nuestro pueblo necesita escuchar una vez más un mensaje de esperanza. Al principio va a parecer contradictorio, pues voy a hablar de un hombre, Habacuc, un hombre de Dios que en medio de gran crisis, necesidades, en medio de calamidades, enfermedades y en medio de tantas situaciones difíciles, que estaba viviendo un contexto muy similar al nuestro. Pero este hombre decidió tomar una actitud en medio de las crisis y fue quejarse, no delante de las personas, no quejarse delante del mundo, sino que llevó su queja delante de Dios. Este mensaje de esperanza es para nosotros hoy. Diríamos a los cubanos que Habacuc estaba viviendo o estaba pasando más trabajo que un forro de catre. Y a veces puede parecer que nosotros estamos pasando más trabajo que un forro de catre y no hay esperanza. Pero Habacuc tomó una actitud que nos enseña hoy en día a depender del Dios de imposible. De así depender del Dios de imposible, por difícil que sea la situación, podemos modelar un evangelio vivo y lleno de esperanza. Sin más preámbulo, le voy a presentar al hombre que en medio de su queja y lamento delante de Dios nos dio un mensaje de esperanza. Hoy nos vamos a tener en Habacuc capítulo 3. Y en Habacuc capítulo 3, cuando estuvimos leyendo esta porción, y Habacuc estaba en el 3:18, dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi, ¿qué dice? De mi salvación. Mira algunas versiones. En la versión NBI dice: aún así, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertador. Aún así, aún en lo que estoy viviendo, a pesar de lo que estoy viviendo, yo me voy a regocijar en el Señor. Esa es la nueva versión internacional. Hay una versión que se llama Biblia Todo. Dice así, una versión de este versículo 18: altamente me gozaré en Yahvé y mi alma saltará de júbilo en mi Dios, porque me vistió de vestidura de salvación. Pero Habacuc, aquí en esta porción que tenemos hoy, con todo me alegraré en Jehová. Y yo les desafío que vayan a buscar varias versiones, al menos 5 versiones, y vuelvan a releer esta porción del versículo 18 de Habacuc 3, con todo yo me alegraré. Pero vamos a ver en qué contexto estaba Habacuc, que estaba diciendo con todo me voy a alegrar. ¿En qué situación estaba viviendo Habacuc? ¿Cuál era la situación real de Habacuc? Tengo algunos sermones de esto, y en esta iglesia prediqué hace años uno que es sobre avivamiento de Habacuc. He predicado 2 sermones, este es el tercero, pero no es el mismo, por supuesto. Así que recordemos, con todo, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la crisis, a pesar de un futuro incierto, con todo me alegraré en Jehová. Pero quiero que vean el versículo 1. Oración del profeta Habacuc. Y quiero que todos podamos leer el versículo 1 ahí. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionó. Y ese es el título. Ese es el título de nuestro sermón, Sigionó. ¿Qué significa Sigionó? Y esto es algo que puede parecer novedoso. Y uno dice: oye, me están enseñando a hablar en lengua, pero no. Sigionó es una actitud de lamento, es una actitud de queja, pero es un lamento positivo. Sigionó tiene un significado litúrgico, es un significado litúrgico y musical. Era como una tonalidad de una canción. Por ejemplo, los músicos saben de lo que estamos hablando, o algunos que conocen de música, en un mi mayor. Si dijeran: vamos, el tono de esta canción está en mi mayor o en do menor. Pero este tono, Sigionó, es un tono melancólico, o más bien un tono de lamento. Y este hombre tenía tanta intimidad con Dios que decía: yo me voy a quejar, sí me voy a quejar, pero no me voy a quejar de la manera que nos quejamos el pueblo cubano, o que se queja el ser humano, que pasa la vida
quejándose y quejándose y quejándose. Y el tema del que más hablamos es de la queja. Porque no hay, porque no se puede, porque se acabó, porque la cosa viene peor, porque el futuro es incierto. Es verdad. Pero quiero llevarle un mensaje de esperanza a que sí nos lamentemos, sí nos quejemos, pero delante del trono de Dios. Eso es una actitud en Sigionó. Postrado ante Dios. Y cuando yo puedo vivir en Sigionó, yo estoy dando un mensaje de esperanza. Porque cuando yo imito la misma postura y la misma actitud de las personas de hoy, que es real para todo el mundo, no le estoy enseñando al pueblo cubano que ha de quejarse delante del trono de la gracia de Dios. Y ahí hallará su oportuno socorro. Cuando yo en medio de la queja del pueblo comienzo a vivir el evangelio, estoy transformando el mundo con el evangelio. Si yo me quejo a la misma manera que ellos, y no quiere decir que no vas a vivir una realidad igual, sino que le vas a enseñar a enfocarse a dónde ha de quejarse. Porque al final, si te quejas delante de un sistema, el sistema te va a defraudar. Si te quejas delante de los hombres te van a defraudar. Si te quejas delante de una institución, se va a defraudar. Pero si te quejas delante de Dios, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Eso es vivir en Sigionó. Vamos a vivir a partir de hoy a transformar este mundo en una actitud de Sigionó. Un lamento positivo. Una queja, sí. Si al final Dios conoce nuestras luchas, conoce nuestros pecados, conoce nuestros desafíos, conoce aún nuestras propias dudas que tenemos. Señor, ¿qué tú querrás hacer con esto? Yo no entiendo el proceso, pero Dios me prometió que estará conmigo. Dios prometió que Él es más grande que mi problema. Dios prometió que Él es el Dios todopoderoso, el omnipresente. Y aunque puede parecer que en Cuba no está Dios, Dios está presente. Los cubanos permanecemos, lamentablemente, en una actitud frecuente de queja, de lamento. Muchos no salen de esta actitud de queja y lamento. Llega a ser en ocasiones hasta enfermizo. ¿No vemos eso? Que llega a ser hasta enfermizo. Y lo peor enfermizo es que es contagioso. Peor que el COVID. ¿Sí? Porque no es verdad que la cosa está mala. Pero qué diferente que es verdad. No hay. Y la cosa viene peor. Y no se sirva y apagón. Y no hay. Y se acabó. Y no se puede. Y todo un obstáculo, es verdad. Pero ¿sabes qué? En medio de esto yo tengo un Dios que lo puede todo. Yo tengo un Dios que aunque haya apagón, Él es luz. Que en medio de la escasez, Él es el pan de vida. En medio del agua, que ahora, oye, que cada día peor el agua. Antes era cada un día sí, un día no. Desde que llegué y ahora me lo ponen cada 4 días. Ya no sé. A veces estoy pensando tanto que si me baño o no me baño, pero me voy a bañar, no se preocupen. Pero es real. Oye, usted, hasta el agua se ha vuelto un problema. Pero ¿quién dijo yo soy el agua de vida? Jesús. Los cubanos lamentablemente llega a ser enfermizo la manera en que nos quejamos y nos lamentamos. Pero hoy quiero enseñarles en el nombre de Jesucristo qué tipo de queja será beneficiosa para la iglesia y para los hijos de Dios. Son quejas y lamento en una actitud, ¿cómo? Sí o no. Repita, actitud en sí o no. ¿Me voy a lamentar? Sí. ¿Me voy a quejar? Sí. Pero en sí o no. Delante del trono de Dios. Exponer esas quejas. Llamemos también esas cargas delante de nuestro Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. 1 Pedro 5:7. Echar toda ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de vosotros. Habacuc conocía este principio bíblico y esta verdad. Sabía que era mejor quejarse con Dios que ir por ahí quejándose con todo el mundo. Al final, ¿para qué quejarme con los demás si no tienen la solución? Mejor me quejo delante de Dios, que tiene las respuestas, tiene el poder para solucionar las crisis, las necesidades y desafíos que enfrentamos cada día. Mejor vivo en Sigionó. Por eso Sigionó es un lamento positivo, porque depende del poder y de la misericordia de nuestro Dios. Por eso tenemos que vivir en Cuba, lamentándonos, quejándonos, pero en Sigionó, no a la manera de este mundo. Cuando nosotros vivimos en Sigionó y adoptamos la actitud de Sigionó, veremos la gloria de Dios cuando permanezcamos en esta actitud que no es otra de lamento,
pero en actitud de adoración. Cuando nuestra familia, vecinos y amigos nos vean en esta actitud de sí o no, desearán imitarte. Desearán contar con el Dios que tú cuentas, con el Dios de imposible. Y vendrán a poner también sus cargas delante de ese Dios que te ha suplido, que te ha guardado, que te ha protegido. Entonces, y solo entonces, verás y ellos verán la gloria de Dios en tu vida y en la de su familia. Cuando los vecinos vean que yo me lamento en sí o no, que yo me cojo en sí o no. Sí, lamento, pero un lamento positivo delante del trono de Dios. Esta actitud de sí o no es totalmente diferente a la mayoría. Es cierto que te lamentas, pues que tú no eres insensible e indiferente a la realidad que vive el pueblo cubano o el pueblo en el que vive, en el de Uganda. Nosotros decimos, tenemos apagón, pero ellos no tienen luz, viven sin luz en el campo refugiado. Nosotros no tenemos agua cada 4 días, tienen que recorrer en África kilómetros y kilómetros para el agua. Y yo he visto, y la cargan en su cabeza. Por eso son tan cabezones, ¿no? Bueno, entonces digo, en la cabeza. Pero una de las cosas, he visto lugares, lamentablemente, no tienen agua. Y están los bereberes y están grupos nómadas que están con sus camellos hoy en día, siglo XXI, que lo que beben, ¿saben qué? La orina del camello. Esperan que beben, se lavan la cara, la orina del camello. Nosotros no tenemos agua, pero tenemos al Dios que todo lo puede. En esta actitud de sí o no es totalmente diferente. Me voy a quejar, pero me voy a quejar esperando la manifestación de la gloria de Dios. Es un tipo de queja que está consciente de la realidad. No se enajena, sino que reconoce que sí hay una crisis, pero también conoce que esa crisis no es más grande que nuestro Dios. Esperamos, estar en sí o no es esperar la solución y la respuesta en Dios. Es depender de Dios. Al hacerlo, sí o sí vas a experimentar la provisión y el milagro de Dios en medio de las circunstancias, cualquiera que sean. Después podrás regocijarte como Habacuc. Con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me voy a gozar porque es verdad que yo me quejé, Señor. Pero yo me voy a quejar en una actitud de que yo esta queja, como no puedo, con esta carga, con esta crisis, con esta con esta familia, con quien sea, no puedo, y la voy a poner delante del trono, Señor. Yo me voy a quejar, pero me voy a quejar esperando la manifestación de tu gloria. Eso es transformar el mundo con el Evangelio. Juan 11:40, Jesucristo le dijo, el contexto es que Lázaro había muerto. Ya 4 días en el sepulcro. Y le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y María dice, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero en el versículo 40 Jesucristo le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amado hermano, amada iglesia, es real que la situación en Cuba es crítica. Pero en otros países es crítica también. Pero lo que tenemos nosotros, iglesia, es que estamos llamados a vivir el Evangelio, vivir la fe, vivir confiadamente en el poder de Dios. Por eso cantábamos, cuán grande es, porque hemos visto la grandeza y conocemos la grandeza de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Trae esa queja, ese lamento, esas dudas. Al final Dios las conoce, porque Dios lo sabe todo. Pero mejor vivir en sí o no quejándome delante del trono de Dios, porque Él te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios quiere manifestar su gloria en tu familia, en tu vida, en esa crisis. Pero tenemos que venir, como dijo Habacuc y declaró, después de quejarse en actitud de sí o no, ahora sí me puedo alegrar y ahora sí me puedo gozar, porque mi carga la he puesto al Dios de imposible. Con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Esta postura, esta actitud ante los problemas y necesidades habla de verdadera fe, habla de verdadera dependencia de Dios y no dependencia del hombre o de la economía o del poder de gestión que yo tenga. Y menos aún habla del poder de un sistema, sino habla del poder del verdadero y único Dios y Salvador.
Esta es una efectiva herramienta o método evangelístico. Y estamos aprendiendo el camino de los romanos, y hemos aprendido los círculos, y vamos a aprender de evangelismo explosivo, y vamos a aprender de los 3 pasos. Pero no hay una herramienta evangelística más efectiva que tú y yo vivamos el evangelio. Y le modelemos que como cubanos que vivimos en medio de una crisis, enseñarle a quejarse delante del Dios que todo lo puede. Un lamento positivo en sí o no. Esta es una verdadera herramienta evangelística. Y solo así transformaremos a Cuba y al mundo para Jesucristo. Es cierto que en medio de un país en crisis, en un futuro incierto, vivir no es fácil. Pero cuando vivimos confiando en el poder, la gracia y presencia de Dios, es suficiente. Por eso Habacuc. ¿Y cuál es el contexto? Y si podemos leer, son 3 capítulos nada más, el libro de Habacuc, que le desafío. Podemos ver que Habacuc, la situación estaba tan crítica. El pueblo se había alejado de Dios. Estaba sufriendo escasez. No había qué comer. Las cosas estaban tan difíciles. Sembraban y había infertilidad. Los frutos no producían. Animales no había. Los corrales estaban vacíos. Las cosas estaban críticas. Peor de lo que uno pudiera imaginar. Y un pueblo que había visto la mano de Dios, un pueblo que había visto prosperidad, ahora estaba en desastre total. Estaban sufriendo carencia de todo tipo. Pero viene la noticia y el Señor le dice a Habacuc: voy a enviar a tus enemigos. Dile al pueblo que voy a enviar a los caldeos, los babilonios, a que lo destruyan. Y uno dice: oye, pero de mal en peor. Estoy pasando más trabajo con un forro de catre y ahora se empeora, se mea el niño arriba del catre. Y uno dice: ahora viene la cosa peor, Señor. Y él le dice: pero Señor, ¿cómo tú vas a mandar a nuestro enemigo? Pero Habacuc, en la intimidad con Dios, le abre su corazón. Es tal así que él mismo estaba diciendo, Habacuc 2. Oí, Habacuc capítulo 2, ahí, versículo 1 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y he de responder tocante a mí queja. Mira, Señor, yo voy a estar aquí, y voy a permanecer aquí, y voy a esperar que tú me vas a decir tocante a esta queja que yo he elevado a ti. Y uno dice: oye, qué atrevido Habacuc. Pero había tanta intimidad con Dios. Y Dios está buscando una intimidad con su pueblo. Y Dios está más preocupado en la intimidad que tú tienes y yo tenga con Dios que en la religiosidad. Dios está más preocupado que tú estés íntimamente relacionado con Él que en los problemas. Cuando nosotros estamos íntimamente relacionados con Dios, entendemos el proceso por el que estamos viviendo. Y yo puedo decir: Señor, oye, se ha demorado la respuesta. Tú me diste una promesa. Y le estoy hablando de manera personal. Algo a mí, el Señor me ha dado una promesa, pero se ha demorado esa promesa. Tú me la diste y hay momentos que dudo, me habré equivocado. Pero el Señor te dice: espera, porque la visión se cumplirá. Pero tienes que pasar por un proceso. Y en ese proceso verás mi gloria. Dios está interesado en el proceso, en que tú puedas experimentar intimidad tú y yo con Dios. El mundo de allá afuera va a ser transformado cuando vea que yo tengo intimidad realmente con Dios. No que vivo en legalismo, no que vivo en religiosidad, no que me visto como un aparente cristiano, sino que yo vivo el evangelio en una actitud de sí o no, quejándome delante de Dios y adorando a Dios. Por eso Habacuc 3:16 dice, y le leo textualmente: oí y se conmovieron mis extrañas. Oye, Señor, lo que acabas de decir, esto se me ha movido, me han movido las tripas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mi hueso y dentro de mí me estremecí. Miren la condición en que estaba. Pero mira cómo termina ese versículo: si bien estaré quieto en el día de la angustia. Es verdad, me estremecí, las noticias no son buenas,
las noticias no son alentadoras. Ahora quitaron el parol. Ahora están sacando a la gente. Y la cosa se pone peor en Cuba. Quieto y esperar la gloria de Dios. Y que dicen que si se rompió y se va a romper, y que si no va a haber luz, y si no que sé qué, y que si la cosa está mala que van a quitar el MLC, y no sé, tú sabes todo eso, ¿no? Y menos arroz cada día. Exacto. En África hay vaca. Pero Abacú estaba pasando por una situación tan caótica que no termina. Dice, yo estaré bien. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Pero en qué estaba confiando él? Voy a estar quieto porque yo sé que voy a recibir ofrenda. Voy a estar quieto porque sé que mi familiar me puede mandar. ¿Qué me puede mandar? No, ya no, dólares no sé si mandan mucho. ¿Qué mandan? El combo. Me manda el combito. Supermarket o lo demás. O Cubayama. No sé si está en Yamacuba o Cubayama. Pero bueno, pero uno dice, tengo esperanza. Pero no es de la esperanza en esto. Pero dice, yo estaré quieto en el día de mi angustia. Pero mira cómo termina este cántico de adoración. Aunque la higuera, versículo 17, no florezca, es tan fértil, ni la vid haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, la tierra está fértil y llena de marabú. Lo voy a aplicar. Y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré ¿en quién? En el Dios. Abacú estaba diciendo, yo me voy a quejar, voy a estar en Sigionó, confiando en Dios. Yo sé que no hay, yo sé que no habrá, que no hay esperanza, que la cosa se va a poner peor. Ya ni el plátano es plátano, ahora es plátano macho hembra. No es verdad, ya hasta los trans se han llegado los plátanos. Hermano, este plátano macho. No, eso es macho hembra. Como que macho hembra, mi hermano. No, ese no es mío. ¿Usted no le ha pasado? Ahora imagínate. Ahora tú no sabes ni lo que estás comprando. Bueno, voy a comprarlo como macho. ¿Qué cosa? Bueno, la realidad es que la cosa va empeorando. Porque ya los árboles ni quieren producir. Porque la cosa va de mal en peor. ¿Pero por qué? Porque le hemos dado la espalda como nación a Dios. Bienaventurada a la nación cuyo Dios es Jehová. Por eso nos toca vivir el evangelio, vivir en Sigionó para poder alcanzar y transformar a Cuba para Jesucristo. Cuando yo empiezo a vivir en Sigionó, que enseño al pueblo a quejarse, pero delante del trono de Dios, comienza a confiar y a esperar. Y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Veremos la gloria de Dios cuando permanecemos en una actitud de Sigionó, quejándonos delante de Dios. Sí, lamento positivo. Pero cuando estamos en Sigionó también nos alegraremos cualquiera que sea nuestra situación, pues estamos confiados en el Dios que todo lo puede. ¡Cuán grande eres, Dios! Mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande es Él! Aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca, ni leche, ni carne, ni nada. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo me alegraré, estaré quieto, estaré tranquilo. Se traduce, estaré descansando en el día de la angustia. Aunque tiemble por la calamidad, por el futuro incierto, yo tendré reposo en el Dios de mi salvación. Es un cántico de confianza, de seguridad de Abacú, que nace de una fe viva en un Dios grande y suficiente. Es un cántico de confianza y de seguridad que nace de una fe viva en un Dios grande y suficiente. Isaías 26:3. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. C.S. Lewis, y muchos conocen al autor C.S. Lewis, un hombre de Dios, teólogo, ha escrito, y ¿sabe qué escribió? Algunos conocen una gran película muy popular que escribió C.S. Lewis. ¿Alguien conoce la película?
Las Crónicas de Narnia. Cecil Lewis escribió Las Crónicas de Narnia. Escribió así: la vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades. Escuchen, la vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades, sino paz en medio de las mismas. Le repito, la vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades, sino paz en medio de las mismas. Ahorita le hablé del pasaje: Lázaro había muerto, el Señor lo resucita. Y fue cuando le dijo a su hermana: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero vemos en Lázaro que Lázaro no era apóstol. No vemos que no era ni un profeta. Solamente era un amigo de Jesús. La intimidad es mejor que los títulos. Y Dios está por obrar en ti cuando tú seas su verdadero amigo, que le abre un corazón a Dios, sin importar tus dudas, tus luchas, aún tus pecados, porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz por nuestro pecado. Es un lamento en sí, yo no. Me voy a lamentar de mi condición pecador. Voy a venir y me voy a arrepentir y le voy a pedir perdón a Dios. Pero también voy a venir y me voy a quejar. No entiendo esta situación en la que vivo, ni entiendo por lo que estoy pasando, por esta enfermedad, Señor, pero yo la pongo delante de ti, porque tú eres más grande que ese. Así que Lázaro no era apóstol, no era profeta, no era nadie especial. Lo único que tenía con Cristo era intimidad. Y es lo que Dios está buscando con la iglesia. Vamos a transformar el mundo cuando vivamos en intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios se refleje. Porque lo que ores, con lo que hagas en secreto, si oras en secreto, Dios te recompensará en público. Alguien dijo: en ese momento no lo sabía, pero a través de la crisis, Dios me estaba preparando para algo grande. Yo no lo sabía, pero durante la crisis, Dios me preparó para algo grande. A veces las cosas pueden verse mal en tu vida, pero Dios está detrás de cada escena, alineándote a ti para grandes cosas. Recuerda eso. A veces las cosas pueden parecer que van de mal en peor, pero quiero que estés consciente que detrás de ese gran problema, de esa crisis, de esa adversidad, de esa enfermedad, Dios está presente, alineando las cosas para hacer grandes cosas a través de ti. Miremos el resultado una vez que comprendemos y vivimos en sí o no. Habacuc 1:5, si alguno me ayuda a leer ahí, Habacuc 1:5, un pasaje bien conocido. 1:5, le pueden alcanzar si quiere un micrófono el equipo ahí, alguien que lean, que me pueda leer por allá atrás. Mirar entre las naciones y ved y asombraos. Miren entre todas las naciones y observen y sorpréndanse, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se cuente, no la creeréis. Si tú vives y vivimos como iglesia en sí o no, quejándonos delante de Dios, lamento positivo, buscando adoración a Dios aún en medio del lamento, le estamos modelando a otros que deben lamentarse delante de Dios, porque la respuesta está en Dios. Pero también me voy a regocijar y voy a estar quieto confiando en la provisión, el cuidado y protección de Dios. Y me voy a gozar. Y cuando eso suceda, que viva en sí o no, te vas a asombrar de la gran obra que Dios va a hacer. Y se mira entre las naciones y ve y sorpréndete, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se cuente, no la creeréis. Yo haré grandes cosas, haré milagros que aun cuando la gente tú lo cuentes, dice, pero ese es mi Dios. Ni tú te lo crees lo que Dios está por hacer y lo que Dios ha hecho. Y termina Habacuc 2:14, no termina, pero ahí menciona otra manera de la manifestación de la gloria de Dios. En el 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Se cumple la misión. El mundo es transformado porque la gloria de Jehová se llenó. Se llenó la tierra de la gloria de Jehová. Se llenó tu hogar, se llenó tu vida, se llenó Cuba de la gloria de Dios. Cuando nosotros vivimos en sí o no. Por eso Filipenses 2 dice 11, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios.
Pero es necesario que la iglesia, tú y yo, vivamos en Sigionó, un lamento positivo que descansa en el poder de Dios. Corresponde a los hijos de Dios, a la iglesia Nazaret de la víbora, Corresponde a los hijos de Dios y a la iglesia Nazaret de la víbora, a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia cubana, mostrar a los hombres el camino de confiar plenamente en Dios. No debemos ceder al espíritu de las circunstancias. No debemos ceder al espíritu de las adversidades, sino que debemos animar e inspirar a nuestra familia, personas, amigos y vecinos, que a pesar de las circunstancias podemos confiar plenamente en Dios. ¿Acaso no somos hechos reyes y sacerdotes de Cristo? ¿Acaso Dios no te escogió, te redimió y te santificó con un propósito? ¿Cómo entonces podemos ser los siervos de las costumbres, de las crisis y esclavos de la opinión humana? No podemos ser más esclavos de lo que opinan las personas. No podemos ser esclavos de las costumbres, de las quejas, sino el desafío es vivir en Sigionó. Si he de quejarme, será delante de Dios y delante de los hombres. Solamente viviré en esperanza, confianza y alabando a Dios. Eso es vivir el evangelio. Eso es proclamar el evangelio. Eso es transformar el mundo con el evangelio. Por eso, escuchamos lo que dijo Jesús y le dijo a Pedro. Estaba Jesús allí con su discípulo, tomó una toalla, se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Pedro dijo, Señor, no. Y el Señor le dijo esto. Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Te regalo esa promesa. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Yo no sé lo que Dios está haciendo en tu vida, pero te voy a decir, tú no lo comprendes ahora, yo no lo comprendo ahora, pero lo vas a entender después. Porque Dios sí o sí quiere manifestar su gloria en tu vida. Pero tenemos que vivir en Sigionó, dejar de quejarnos, dejar de lamentarnos a la manera de este mundo y comencemos a lamentarnos a la manera de un verdadero hijo de Dios. Las circunstancias no son más grandes que nuestro Dios. Las dificultades no son más grandes que nuestro Dios. Las enfermedades no son más grandes que nuestro Dios. El sistema social no es más grande que nuestro Dios. La escasez no es más grande que nuestro Dios. Por eso tenemos que vivir en Sigionó, lamentándonos delante de Dios, viviendo el evangelio y esperando en Él. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, parece que nos estamos quemando, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Parece que estás en el fuego, parece que en las aguas te estás hundiendo, parece que los ríos te anegaron, Señor, me estoy ahogando, pero dice, tranquilo, yo estaré contigo. Por eso una canción de Marcos Yaroide dice, mi trabajo es creer y abrazar la fe. El trabajo de Dios es hacerlo y abrir la puerta y romper muralla. Mi trabajo simplemente es creer. Creer. Es cierto que será difícil algunas veces creer, pero no podemos negar que Él está con nosotros. Él está aquí ahora mismo. No nos va a abandonar a pesar de las circunstancias, de las crisis, necesidades y adversidades. Hay una lección que aprender para acercarnos más a Él. Hay una razón detrás de este proceso. Filipenses 4:6, una versión NBI dice, no hace falta tanta preocupación, tanto miedo, tanta ansiedad. Solo hace falta tener la certeza de que Dios resolverá todo lo que te preocupa. Escuchen. No hace falta tanta preocupación, no angustien, tanto miedo, tanta ansiedad. Solo hace falta tener la certeza de que Dios va a resolver todo aquello que te preocupa. Casi podemos concluir mirando el versículo 16 al 19. Y aún se conmovieron mis extrañas, decía Habacuc. A la voz temblaron mis labios, podrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Sí, bien, estaré quieto en el día de la angustia. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas la majada, y no haya vaca en los corrales, y cualquier semejanza es pura coincidencia, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios
de mi salvación. Versículo 19, que es donde quiero llegar. Alguien, hombre, que tenga bien puestos los pantalones y tenga una buena, proyecte la voz, que me lea versículo 19, la primera parte. Un hombre ahí que proyecte la voz. La primera parte. ¡Hombre! ¡Oh, pero qué cosa pasa aquí! ¡Varoniles! Jehová es mi hermano, hombre. Varoniles, gentiles, como dice Robertico, gentiles. ¿No? Hermano, no más la pasividad esa a los hombres. Si ustedes necesitan algún catalizador, le podemos ayudar. Es Jesucristo, pero bueno. Jehová es mi fortaleza. Él está diciendo, Jehová es mi fortaleza. Hay problemas, calamidades, crisis, pero Jehová es mi fortaleza. Dile a cualquiera que te dé la gana, no sé si adelante o atrás, dile, Jehová es mi fortaleza. En otras palabras, recuerda, en medio de la adversidad, en medio de la crisis, por grande que sea, Jehová es mi fortaleza. Cuba, Jehová es mi fortaleza. En otras palabras, estaba diciendo, Jehová es mi esperanza. Cuba, Jehová es tu esperanza. Uganda, Jehová es tu esperanza. África, Asia, pueblos perdidos, grupos no alcanzados, Jehová es la esperanza. Jehová es mi fortaleza. Yo sé que lo que está pasando, yo soy débil, Señor, no puedo. No sé cómo tanto esperar, estoy perdiendo. No veo ganancias. Yo lo que veo es sufrimiento, un futuro incierto. Pero él estaba diciendo, yo voy a estar en sillón, no quebrado, quebrantado delante de Dios, porque tú y solo tú eres mi esperanza. Cuando nosotros vivamos así, sí o sí, vamos a transformar a esta nación. Sí o sí vamos a transformar a mi suegra imposible, insoportable, a mi vecino amargado. Sí, yo tengo vecinos amargados, tengo vecinos chismosos. Tengo vecinos que tú dices, ay Señor. Pero cuando ellos me ven clamando a Dios por ellos, cuando me ven siendo sus manos para bendecirle. Y una vecina un día me dijo, pero tú estás ayudando a ese que te acusó, que no quería que tú estuvieras en este barrio. Me acusó porque yo estaba reparando la casa, pero yo tenía la licencia. ¿Y a quién mandaron a inspeccionar la construcción? A una cristiana, a una hermana, y me dijo, mira, quien acusó es él, que es amigo del jefe de vivienda. Le digo, qué bueno, enséñale ahí la licencia y dile que aparte de la licencia estoy respaldado con el Dios Todopoderoso. Y hace poco estoy ayudando y la vecina arriba me dijo, oye, acuérdate que él, yo sí, pero Dios ama a todos. Yo quizá no haya hecho eso con un vecino, pero lo hice y herí a otras personas, y Dios me perdonó, porque vine humillado delante de Él. Yo no tenía esperanza para mi vida, pero cuando conocí a Jesucristo, Él ha sido mi fortaleza y mi esperanza. Por eso puedo decir como Habacuc, y yo me alegraré y me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. ¿Puedes decirlo tú? ¿Puedes decirte ahí mismo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación? Repítelo. Me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora vamos a decirlo de otra manera. Con todo, me alegraré y me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Casi ya para terminar. El otro día estaba compartiendo en la reunión de los profesores del SIT, Seminario Interactivo Transcultural, un pasaje en Ezequiel. Y el profeta Ezequiel, y lo estuve compartiendo con los líderes de grupos pequeños hace un tiempo. Y tengo un sermón de ese pasaje, que es el valle de los huesos secos. Ezequiel fue llamado y el Señor le dijo, mira el valle lleno de huesos secos. Allí no había vida, allí no había esperanza. Pero el Señor le dijo, profetiza. Ay, Señor, yo hubiera dicho, Ezequiel, ¿para qué, Señor? Me voy a estar hablando solo con los huesos. Pero Ezequiel profetizó. Y cuando profetizó, obedeciendo al Señor, dando palabra de Dios, los huesos empezaron a tener
carne y se convirtieron, tuvieron vida y se convirtió en un ejército. Y allí se manifestó la gloria de Dios. Puede parecer que tú estás siendo llamado a un sepulcro, a un cementerio. Puede parecer que Cuba es el valle de huesos secos. Pero el Señor nos dice: predica, predica, profetiza en mi nombre. Y yo voy a hacer que esta nación se levante como un ejército para adorar a Dios. Así que las circunstancias pueden ser difíciles. Puede parecer que no hay esperanza. Pero no hay Dios como el nuestro. No hay refugio como el Dios nuestro. Este fue el cántico de Ana. Ana vino, ensijonó, la madre de Samuel, quejándose delante del trono. Elcana venía cada año a adorar a Dios, a ofrecer holocaustos al templo. Pero Penina se burlaba de Ana porque era estéril. Y Ana amargamente, dice, amargamente puse mi carga, ensijonó delante de Dios. Tal fue así que Elí le dijo: mujer, digiere tu vino. Pensó que estaba borracha y le dijo: no, yo he puesto mi queja delante de Dios. Y se ve la historia que dice: y Dios concedió lo que Ana había pedido. Le dio al profeta Samuel, que lo dedicó todos los días de su vida para servir a Dios. Tú puedes ser esa Ana que se queja delante de Dios, pero espera las respuestas en Dios. Porque Dios quiere hacer milagros. Porque Dios es el Dios de imposible. Porque Dios es el Dios que es nuestra fortaleza y el Dios que todo lo puede. Concluyo: en medio de tantas quejas y lamentos que vive el pueblo cubano y cada ser humano, modelemos y enseñémosle a poner sus cargas, sus quejas, sus necesidades y sus crisis delante del Dios Todopoderoso. Este tipo de oración y estilo de vida en Sijonó traerá sí o sí avivamiento a tu vida, avivamiento a tu familia, avivamiento en nuestra iglesia y avivamiento en nuestra nación. Y es así que transformaremos al mundo con el evangelio de Jesucristo. Transformemos al mundo en una actitud ¿de qué? Vamos a repetirlo todo. Transformemos al mundo en una actitud de Sijonó. Transformaremos al mundo en una actitud de Sijonó. Un lamento positivo que descansa en el poder de nuestro Dios. Así que el Señor nos ayude a vivir en Sijonó. Así que dile a tu hermano en Sijonó. Dile: Sijonó, Sijonó, en Sijonó, lamento positivo. Así que cuando estés pasando por momentos difíciles, di: Sijonó, estoy llamado a vivir en Sijonó. Sijonó. Y la gente dice: ¿es una mala palabra? No, déjame aclararte. Es Sijonó. Y voy a contar una historia hermosa. Yo conozco a Geisa hace más de 20 años. Yo era un niño, ella por cierto era adulta. Era mi vecina durante muchos años en la isla. Hoy tenemos el privilegio de tenerla entre nosotros. Pero cuando estaba estudiando, recordamos yo y Raquelita, porque la primera que se tiene que despachar el sermón es ella, y otros mis hijos en ocasiones. Nos acordamos de Anita. Anita es la mamá de Geisa. ¿Dónde está Geisa? Geisa está aquí, mira. Anita, la abuela de Alejandra. A Alejandra yo la cargué y tengo historia de ella. Hizo pipi y todo arriba y cosas así. Y otra hipopó también, pero bueno. Geisa, que era mayor que yo en aquella época, era vecina mía por 20 años. Yo conocí a su mamá, eran vecinos míos. Ahí tuvimos, gracias a Dios, varias células en el edificio. Y bueno, gracias a Dios, varios vecinos se convirtieron a Cristo, miembros de nuestra iglesia en la isla. Anita escuchó lo que significaba Sijonó. Y cada vez que tenía una crisis o estaba pasando por algo que no entendía, lo único que decía: Sijonó, Sijonó, Sijonó. Así que recuerdo a Anita con eso. Hermano, sí, los desafíos continúan. Las carencias de mal en peor. Pero recuerda, Sijonó, quejémonos delante de Dios y modelemos a los demás que es mejor venir ante Dios que ante los hombres. Que el Señor nos ayude a transformar este mundo y a Cuba con el evangelio de Cristo, viviendo en Sijonó. Padre,
Gracias te damos por tu palabra. Es cierto que tenemos muchas carencias, pero tú eres suficiente. Por eso nos postramos ante tu trono, pidiéndote perdón y pidiendo que tú glorifiques en nuestras vidas. Tú te glorifiques en nuestros hogares, tú te glorifiques en nuestra familia y te glorifiques en esta nación. Necesitamos que este mundo, esta nación vea que Jehová es mi fortaleza. En nombre de Cristo, amén. Que Dios le bendiga. Y yo sé que toca. No se vaya. Si hay alguien que nos visita, ya no me iba. Pero siempre digo, me es impuesta necesidad. Iglesia, oremos un segundo. Al final nuestras cargas pongamos delante de Dios. Pero si hay alguien esta mañana, incline su rostro. Yo a veces no quiero, sinceramente. Pero Pablo decía, ay de mí si no anunciara el evangelio. No sé si tú estás aquí por primera vez. No sé si tú has venido o has venido varias veces y has escuchado acerca de Dios. Pero yo quiero que no escuches más acerca de Dios, sino que tengas una intimidad con Dios a través de Cristo. Y por eso yo quiero pedirte ahora que tú puedas depositar tu confianza plenamente en Jesucristo, el dador de la vida. Que tú deposites tu esperanza en Jesús. Por eso yo te pido ahora, en esta hora, si hay alguien esta mañana que no ha depositado su fe en Jesucristo, el dador de la vida, aquel que murió por ti y por mí para perdonar de pecado y darnos vida eterna, yo te voy a pedir que ahí hagas esta oración. Dios no está interesado en palabras. Dios no está interesado en una oración especial. Está interesado en la actitud de tu corazón. Si ven en sí o no, y quéjate delante de Dios. Señor, yo no entiendo lo que estoy viviendo. Yo no sé estos pecados que me atormentan, pero los pongo delante de ti para que tú me perdones. Así que puedes hacer esta oración y decirle, Señor, yo hoy reconozco tu amor. Reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso. Pero reconozco que yo soy pecador. Y Cristo tomó mi lugar en la cruz. Murió y resucitó para darme vida eterna. Entendiendo que tú eres el Dios verdadero. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él. Perdóname. Sé el Señor y Salvador de mi vida. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración muy breve, pero la ha hecho de corazón y le has depositado tu esperanza en Dios, yo quiero que tú ahí nada más levante tus manos. Alguien le ha pedido a Cristo que entre en su corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una vez reafirma, hoy reafirma. Usted, alguien le ha pedido a Cristo que sea su esperanza, su Dios. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más le ha pedido al Señor que sea su esperanza? Es suficiente. Con uno. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Vuelvo a repetir. Si usted ha hecho esa oración, si no, la puede hacer en su casa. No tiene por qué hacerla aquí. Pero si comprende que tu pecado te aleja de Dios, porque la paga del pecado es muerte, separado eternamente por Dios, pero en Cristo tenemos vida eterna. Usted puede hacer esa oración en su casa y seguro que verás la gloria de Dios. Dios te bendiga. Una vez más, reafirma públicamente tu fe en Cristo. Que Dios te bendiga. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que pueda bendecir la vida de mi hermano. Ya comenzó el discipulado con él. Ya Rey comenzó a discipularle. Así que vamos a orar por nuestro hermano también, para que Dios lo convierta en el hombre que quiere que sea. Padre, ponemos esta vida que hoy reafirma una vez más su fe en ti. Te pido en el nombre de Jesucristo que le muestre que eres el Dios de imposible. Muéstrale que eres el Dios que le acompaña, el Dios que suple, el Dios que es su fortaleza y nuestra fortaleza. Gracias por esta vida que hoy públicamente vuelve a confirmar que tú eres su Señor. Bendícele y cumple tu propósito en él. En nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, iglesia.